generalmente Ángel de Misiones predica, pero se me ha pedido a mí dar un tema que es bueno que lo dé ahora porque lo estoy dando después de lo que usted dio. ¿Lo entiende? De lo que usted va a aprender en la misión. Y la verdad que es verdad que hoy más que nunca debemos apoyar lo que es las misiones locales y nacionales. Estamos ahí en dar características de una iglesia madura. Queridos hermanos, estamos como iglesia, lo hemos visto con el director, estamos pasando ciertos temas complejos, sobre todo misiones, porque ha habido varias cosas que no se esperaba, la pandemia, el alza del dólar, y a los misioneros se les hace el programa en dólares, y hemos tenido altas complicaciones, ¿ya? Pero ahí esté orando para que Dios guíe todo y tome las mejores decisiones en nuestra directiva nacional, partiendo de su presidente, el cual me entrevisté con él el día ayer en Punta Arenas, aproveché de estar con él, conversando algunos temitas, así que le mandó saludos a los doctores. Y también estoy hablando con el secretario, también le mando saludos, nuestro hermano José Cárcamo, yo le digo mi amigo, porque nos conocemos hace tantos años, y bueno, él es el que insistía que me viniera para el sur. Siempre me decía, oye, tú le decías de Santiago, vente al sur, al sur. Y ahora entiendo por qué lo dijo, porque es hermoso acá. Yo estoy fascinado con Coyhaique, llevo 8 meses, 9 meses, y estoy muy contento. Ojalá que el Señor nos siga bendiciendo con bonitos días. Bien, queridos hermanos, hoy día quiero hablar un poquito de verdad, ¿ya? Y qué bueno que se haya tomado primero la ofrenda, si usted la quiere cambiar, bien, pero no quiero en este sentido, queridos hermanos, manipular sus emociones, sino que por el contrario, quiero hablar un poquito de la fe que uno tiene como al dar en una iglesia. Cuando una iglesia se restringe, se reprime, cuando un cristiano se reprime en dar, en participar de la obra de Dios, yo no lo voy a mandar al infierno, pero algo se pierde delante de Dios. Yo le digo que en el contexto que yo nací, que me desarrollé mucha necesidad, cuando me acerqué a Cristo me decían, oye, te quiero enseñar esto que es hermoso de dar a Dios. Y saben, queridos hermanos, que lo experimenté, Dios me probó muchas veces, y fíjense que Dios ha bendecido mi vida. No porque tengo una vida de lujos, que no la tengo, sino que ha prosperado mi vida, porque de no ser nadie, el Señor me llamó a su ministerio, estudié, trabajé, he hecho muchas cosas, pero ¿saben lo que siempre he entendido? ¿Qué bendiciones da? Hoy día, queridos hermanos, vemos gente que desde los púlpitos llega toda digamos, cooperación de la iglesia. Hay pastores que, por el otro lado, abusan de lo que dan a la iglesia. Entonces, una vez un hermano me dijo, de otra iglesia, no de nuestra iglesia, de otra iglesia, digo, pastor, lo que pasa es que yo no doy el tiempo porque yo no sé qué lo gasto. Si lo están usando bien o lo están usando mal. Yo le dije, hermano, estás completamente equivocado, porque el Señor te bendice en dar. No importa que la otra persona lo haya usado bien o mal, Dios te bendice a ti por ese acto de fe. La otra persona va a tener que dar cuenta delante de Dios, ¿no es cierto? Y de la comisión revisora, en el caso de nosotros, ¿ya? Pero la verdad es que es algo que tiene que ver con la madurez en todo sentido. Hay algunos que dicen, no, el diezmo es del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento está la figura de la ofrenda. Y yo le digo, oye, o sea, cuando tú quieres usar el Antiguo Testamento cuando te conviene, y cuando quieres usar el Nuevo Testamento cuando te conviene, y nos dejamos que la palabra de Dios es una sola, llámale lo que quieras. Vamos a ver hoy día un texto sumamente importante con respecto a dar. Dice, para estar entre ustedes despojé a otras iglesias que sufragaron mis gastos con el dinero que me enviaban, y todo por predicar gratuitamente. Cuando estuve entre ustedes, está hablando de los corintios, y tuve necesidad, no pedí nada a nadie, porque
porque los hermanos que llegaron de Macedonia suplieron para mis necesidades. No, jamás le he pedido nada y jamás lo haré. Palabra del apóstol San Pablo. Oremos. Padre, voy a predicar tu palabra, que tu Santo Espíritu se mueva, que tú nos hables, Señor, que, Señor, tú fortalezcas nuestra vida. Guíanos, Señor, y gracias por todo. En el nombre de Jesús, amén. Como les dije, para entender mejor este versículo es importante tener en cuenta el contexto en el que fue escrito. En el discurso del apóstol San Pablo, ¿ya? Él está defendiendo su apostolado contra los falsos apóstoles que estaban tratando de socavar su autoridad. Pablo les recrimina a los corintios que están siendo engañados por estos falsos maestros, quienes están disfrazados como apóstoles de Cristo. Pero ante eso, Pablo, para no entrar en un conflicto, él cede y está en Corintio sin cobrar ni un peso, ni recibir ni aceptar ni una ofrenda. Vamos a ver más adelante que por qué Pablo lo hizo. En relación con el versículo en cuestión, puedo entender que Pablo está tratando de mostrar a los corintios que su labor apostólica no tiene como fin obtener un beneficio personal, sino que está dispuesto a sacrificarse y a despojarse de otros recursos para poder servir. De esta forma podemos inferir que Pablo está tratando de mostrar a los corintios su amor por ellos y su compromiso con su labor espiritual, y que no tiene que ver con lo material. Pablo no quiso ser tropiezo a esta iglesia, ya una iglesia que vamos a ver más adelante que tiene varios sellos, y él dice: prefiero restarme y prefiero igual estar con ustedes predicando la palabra de Dios, ya, pero no sé un estudio. La otra vez vi un video, un pastor que estaba predicando y dijo: yo no predico, no sé si lo vieron, porque la charola estaba vacía. Porque supone que todo ese dinero era para él. Y dijo: yo no predico la palabra de Dios con esa autoridad media mundana. Y yo decía entre mí: ojalá que él predique. Ojalá. Porque si tiene esa mentalidad, querido hermano, cuando uno es ministro de Cristo, es líder, es siervo, es hijo de Dios, no deben ser las cosas económicas una traba para servir al Señor. ¿Ya? Y por mucho tiempo se mal usó esto. ¿Ya? Hay pastores hay hermanos que poco menos que pensaban que cuando uno no diezmaba, estaba poco menos se iba al infierno, porque su pastor le metía eso en cabeza. Pero por otro lado, hay gente que busca excusa porque dice: bueno, pastor, yo uso mi tiempo en la iglesia. Y yo digo: sí, pero con tu tiempo no vamos a pagar la luz, ni el agua, ni nada, y menos mandar a un misionero. Entonces, querido hermano, hoy día quiero hablar sobre el tema. Y Pablo usa un término en el texto que me gusta mucho, dice Pablo, en el término despojar. El apóstol parte, dice: yo he despojado a otra iglesia, ¿ya?, por servirle a ustedes. Y saben, querido hermano, que despojar es una palabra muy fuerte que se emplea en griego. Por supuesto, Pablo nunca tomó dinero de la iglesia sin su consentimiento, y el punto es que la iglesia que lo sostuvieron mientras ministró en Corintio no recibieron un beneficio directo del apoyo que le suministraron. Pablo, al decir despojar a otra iglesia, utiliza esa forma de expresión para decir que era apoyado por una iglesia más pobre en el ministerio en comparación con esos cristianos ricos de Corintio. Usa despojar, dice usted, la palabra despojo del griego kenosis. Esta palabra kenosis está muy referida a Jesucristo, cuando dice que Él tomó la forma de siervo y se despojó a sí mismo, ¿ya? O sea, para Él dejó su deidad y se hizo hombre. O sea, no hubo un desinterés, no quiso ni siquiera, querido hermano, esta kenosis, tomarla, por ejemplo, cuando Él estaba siendo tentado en el desierto. ¿No es cierto? No, Él se despojó.
El verbo literalmente significa vaciar. La palabra griega hace referencia a sacar el contenido de un contenedor o recipiente hasta dejarlo completamente vacío, o de derramar su contenido hasta que no quede nada dentro de sí mismo. Queridos hermanos, el término kenosis aplica hoy día a la iglesia del Señor. Es la práctica de vaciarse a sí mismo, de poder mirar más allá de mi metro cuadrado y despojarme a mí mismo. Nos gusta vivir en nuestra zona de confort, pero la palabra de Dios, y partiendo de la figura de Jesucristo, habla de que el cristiano o la iglesia tiene que ser llamado a despojarse, a vaciarse, y si tiene algo, ya, y lo poco que tenga, entregue. ¿Ya? Yo sé, queridos hermanos, que este tema del dinero es sensible en alguna iglesia, producto del pecado, producto de pseudo pastores, pseudo líderes, y es complicado, pero que eso no retenga el dar, porque, querido hermano, hay una bendición, hay algo que tú recibes que no te puedo explicar, que yo lo viví cuando yo le he contado a algunos que vengo de un contexto familiar muy complejo, y el Señor me llamó a los 18 años, y donde tenía muchas carencias, muchas cosas, pero entendí que más vale dar que recibir. Y no le pedí al Señor un Lamborghini, no, Señor, tampoco. Mi primer auto fue un Fiat 600, ¿no? Y después pasaba más en paro después me compró otro, después gracias a Dios construimos nuestra casita. Hemos sido bendecidos. Yo creo que hemos sido bendecidos no porque nos sobre y nos falte, es porque el Señor siempre nos da lo que necesitamos. Entonces, querido hermano, cuando la iglesia entiende esto, a veces la gente habla de su egoísmo. ¿Para qué estamos con cosas? Porque tú no quieres, y tienes que hacer frase en otra iglesia, no es aquí. Oye, aquí la iglesia costó bien plata. Oye, ¿cuánto ganará el pastor? El pastor no hace nada. Si predica. Oye, hermano, ahora que soy pastor a tiempo completo, me he dado cuenta que me hace tanta falta el tiempo, tengo tantas cosas que hacer. Y yo pensé y dije entre mí, voy a estudiar. Cerré la vida porque fue lo primero que le presenté al directorio cuando llegué. Le dije, ¿saben, hermano? Ahora que voy a hacer tiempo completo, porque antes era mi ocupacional, era jefe de correo, y era pastor de una iglesia, y dije, ahora que voy a estar en tiempo completo, quiero, hermano, al directorio, quiero estudiar, quiero sacar mi maestría de teología. La etapa se escuchó, yo creo que hasta Isen, ¿no es cierto? Cuando dijeron, no, pastor, necesitamos que usted nos ayude a llevar adelante, y me di cuenta de la razón que tenía. Entonces, uno se tiene que vaciar no solamente en el servicio a Dios, sino también ser partícipe de la bendición de dar, querido hermano, y dar tu tiempo y todo, pero también, yo la otra vez le enseñé un ejercicio espiritual, ¿se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? No se acuerdan. Yo decía que mi fe siempre va ligada a mí, porque cuando yo doy, yo bendigo a otros, pero también Dios me bendice. Y no tiene que ver con la cantidad de dinero, porque la Biblia dice que vosotros cavaron cisternas rotas, y todo lo que se echa se pierde. ¿Por qué? Porque no han dado la obra del Señor. Y fíjense ustedes que la iglesia, querido hermano, es el modelo más ilustre para el vaciamiento de la iglesia, es la declaración de sometimiento y obediencia al Señor. La palabra de Dios dice: el cual Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como robo, sino que se despojó, se vació a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Gloria a Dios. El cual, aunque existía, yo digo otra versión, las Américas, el cual existía en forma de Dios, no se consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, forma de siervo, haciendo semejante a los hombres. Que siendo en forma de Dios, no consideró ello como algo a que aferrarse, sino que se vació. Econesen significa o kenosis, asimismo tomando la forma de siervo. Usando, querido hermano, este verbo, el que o que no, vaciar en la fe cristiana se asocia siempre, querido hermano, con los términos anonadamiento, vacimiento, despojamiento, desapego. Querido hermano, soltar. Soltar. Dios determinadamente a veces te dice suelta, no solo en la parte espiritual, sino también suelta la nuca. Yo dice, el pastor ya se puso pesado, quisquilloso porque está hablando de esto, querido hermano. 9 veces que he estado aquí nunca he hablado de esto, porque nunca ha sido mi prioridad. Pero como pastor también quiero enseñar a la iglesia que entienda los beneficios de dar a la obra de Dios. Eso es lo que me motiva. Entonces, querido hermano, vemos que Pablo empieza y habla a los corintios, despójese, den, háganlo. ¿Por qué Pablo entonces no quiso aceptar dinero? Y entonces está la pregunta, Pablo y su relación con la iglesia de Corinto. ¿Cómo fue la relación de la iglesia de Corinto? Es un pasaje que se malentiende frecuentemente, muchos lo utilizan para sustentar que Pablo recibía sueldo de la iglesia mientras estaba en Corinto. No es así. No era un sueldo sin una ayuda. Para Pablo estaría bien siendo un trabajador apostólico, vivir del evangelio. Tenía el derecho a hacerlo así. Sin embargo, como vimos previamente, no escogió esa manera, dando el ejemplo a otros creyentes. Es posible, querido hermano, ¿por qué Pablo no quiso recibir el sueldo? Dice, es posible que algunos de ellos sospecharan de su motivo para promover la ofrenda para la iglesia de Jerusalén. Pablo era nuevo, un apóstol nuevo, y él llevó una ofrenda a la iglesia de Jerusalén. Uno entiende aquí entre nos que la ofrenda era los liberitos que dan. Era una ofrenda para sustentar la iglesia y fortalecer la iglesia de Jerusalén. Pero como él era el apóstol nuevo, a veces cuando uno más tiene, más desconfiado se pone. Fíjense usted que nosotros, queridos hermanos, siempre el tema económico a veces en la iglesia se malentiende. Siempre hay algo que nos complica. Pero hoy día quiero hablar un poquito de esto. Y fíjense que el texto está en 1 Corintios 16. ¿Quién está de perfil ahí? Mire, traté de ponerlo todo el mundo, decía que estaba medio chico, pero eso se lo voy a leer. ¿Ya? Dice ahora bien, consideremos la pregunta, dice, acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a la iglesia en Galacia. El primer día de cada semana, no una vez al mes, cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No es una ofrenda, es una parte del dinero que tú trabajaste. ¿Ya? Si lo que de pronto dicen, no, que en el Nuevo Testamento no sale la palabra de Dios, mejor porque aquí da más del tiempo. ¿Ya? Sí, porque dice aquí de la semana, lo que ganaste en la semana, aparta semanalmente, o sea, eran 4 ayudas. Si consideramos que el mes calendario tiene 4 semanas, ¿no es cierto? Entonces dice, el primer día de cada semana, cada uno debería separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunir todo de golpe. Siempre pasa eso. La tesorera me encuentra la razón. Porque de pronto algunos se olvidan en marzo que muchos gastos, que de pronto marzo para nosotros es complejo, febrero y ahora, enero. Algunos se van
ay, me voy, que el Señor me bendiga en el camino, oro por el Señor, pero ¿y tu compromiso? ¿Ya? Queridos hermanos, aquí está hablando de dinero. Queridos, la iglesia de Corinto, que está ahí, se le llamaba, ¿saben cómo se le llamaba la iglesia de Corinto? La próspera. La próspera, por su comercio, ya que está situada en el Istmo y posee 2 puertos, de los cuales uno lleva directamente a Asia y el otro a Italia. Hace fácil el intercambio de mercancías entre ambos países, que están tan lejos unos de otros. De acuerdo a la fuente antigua, Corinto, en el tiempo de Pablo, era más rica y próspera como nunca antes. Su población era de 300.000 hombres libres, más 450.000 esclavos. Una ciudad de tamaño enorme para los estándares antiguos e incluso para los modernos. Ese era Corinto. Una iglesia, y la iglesia tenía, pero a veces cuando uno tiene apego a ciertas cosas se pone desconfiado. Por eso que algunos guardan la plata debajo del colchón. Cuando tienen, ¿saben qué es así? ¿Saben que esta iglesia del apóstol Pablo, ellos estaban dudando de su apostolado, pero también estaban dudando de la ofrenda? Porque, por el apego, querido hermano. Porque mira, que lo que yo les decía antes, si tú eres fiel al Señor y tú das a Dios, y si la otra persona lo ocupa en algo que no corresponde, él va a tener que dar cuenta delante de Dios. Pero el prosperado eres tú. Y fíjate que el apóstol San Pablo dijo, prefiero estar en Corinto, pero no recibir nada. Nada, no por orgullo, sino porque no quería, porque él amaba a Corinto, que hubieran rumores. Y fíjate que él se negó. ¿Ya? Entonces vemos que cuando hablamos de despojar, hablamos de vaciar, hablamos de todo. Esta iglesia también era próspera, pero no se vació lo suficiente. Se puso media desconfiada. ¿Y qué harán con esto? ¿Qué harán con la acción de gracia? ¿Qué harán con esto? ¿Qué harán? Gloria a Dios, querido hermano, que yo no toco ni un peso de los 10 de la ofrenda que entran a la iglesia. Gloria a Dios. Y siempre me cuidado de ese tema, querido hermano, para que no digan nada. Y doy testimonio que esta iglesia, querido hermano, es una iglesia madura que administra bien los recursos del Señor. Y eso a ti también te compromete, porque no tiene excusa entonces para no dar. ¿Ya? Entonces, querido hermano, en este versículo Pablo menciona que había recibido salario de otra iglesia. ¿Ya? ¿Y quiénes son estos? Fíjense ustedes que en 1 Corintios 9:15 dice, está ahí la Reina Valera, pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Ya? En otra versión del billete dice, sin embargo, yo jamás me he valido ninguno de esos derechos. ¿Por qué podría haber cobrado? No escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme de predicar sin cobrar. Gloria a Dios. Entonces vamos entendiendo un poquito por qué el apóstol habla de esto y no quiere aceptar la ayuda de Corinto. Pero hubo alguien que sustentó a Pablo. ¿Quién fue? La iglesia que suplió la necesidad del apóstol Pablo. ¿Quién fue? Según el diccionario académico de la RAE, el verbo suplir puede significar cumplir, integrar lo que falta en algo o remediar la carencia de ello. En ese caso, el verbo va acompañado de una preposición con. Ellos bendicen con. Siempre hay un asunto de suplir una necesidad con algo. Significa reemplazar, sustituir algo por otra cosa. ¿Ya? Es ver que es algo que alguien ayuda, que algo que está faltante y que ellos cooperan. Suplir en el griego usa el término catartizo, y palabra traducida al griego para dar, a significar o completo significa a cabalidad,
perfeccionar, transformar, edificar, equipar. Ellos dieron en la forma catartizo, edificaron al apóstol San Pablo, edificaron a través de su ofrenda a la iglesia de Corinto y siguieron edificando a la iglesia. Por eso que el término catartizo es completo, cabalidad, perfección, como dice ahí, y también usa un término que significa catartizo de cata, abajo, intensivo, y artios, ajustar. El término entonces significa ajustar desde abajo, apoyar desde abajo. Nuestra misionera Carla está en Jordania y siempre estoy comunicándome con ella en videollamada y todo esto. Y la verdad que nosotros como iglesia le hemos dado la tranquilidad de que ella está, nosotros estamos sosteniendo la cuerda. Y que a pesar que han habido momentos complicados, que yo no era pastor en ese tiempo, cuando ustedes pasaron la pandemia y todo, sostuvieron la cuerda. Querido hermano, y vamos a ver que cuando habla de catartizo es ajustar o sustentar desde abajo, apoyar. Yo a lo mejor no puedo ir a la misión, pero tenemos una misionera. Tenemos misioneros en todos lados. Chile se ha transformado en una iglesia que está mandando misioneros. Pero es bonito, ¿no es cierto? Mandar. Pero más que mandarlo, el que sustentarlo, hermano. Y ser fiel. Cuando usted se comprometa, querido hermano, vamos a ver el tema acá, que no tiene que ver con si usted le sobra o tiene. Es más profundo. Entonces, tiene algunos significados este catartizo que significa remendar, reparar, restaurar. Usted, cuando bendice a la iglesia, restaura esa necesidad y dice, sí podemos. Viene del concepto remendar sus redes. Catartizo significa ayudar a remendar las redes. Querido hermano, qué importante es eso. Desde una función como de pescador, el apóstol Pablo en muchos viajes estuvo solo y dice que se volvió a lo que él hacía, que era reparar redes. Y ahí se entiende el término, remendar redes, completar, equipar, complementar, preparar. Querido hermano, nosotros de acá, la iglesia de Coyhaique sacó una misionera, pero tiene que seguir mandando. Tiene que seguir enviando mujeres, hombres al llamado misionero, pastoral, de servicio. La iglesia tiene que hacerlo. Fíjense ustedes que en 1 Corintios es muy largo, no sé si se ve, lo puse pero lo voy a poner yo, dice: nueva traducción del viviente, un llamado a dar con generosidad. Ahora quiero que sepan, amados hermanos, lo que Dios en su bondad ha hecho por medio de la iglesia de Macedonia. Esta iglesia está siendo probada con muchas aflicciones y además son muy pobres, pero a la vez rebosan de abundante alegría, la cual se desbordó en gran generosidad. Pues puedo dar fe de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más, y lo hicieron por voluntad propia. Nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y nosotros tal como Dios lo quería. Ahí está el secreto. ¿Quién era el que apoyaba a Pablo? La iglesia de Macedonia. Uno dice, pastores, la iglesia parecía a la de Corintios, no se parecía en nada. La de Corintios tenía de todo, pero desconfiaba. La iglesia de Macedonia no tenía nada, pero abundaba en gracia. Y entendieron lo que era dar al Señor y dar a la obra. Esta iglesia, para ir detallando, querido hermano, la iglesia de Macedonia no estaba en medio de una simple prueba. El texto no lo dice,
qué fue en sí, pero dice que fue una gran prueba, sino en medio de una gran prueba de aflicción. No eran simplemente pobres, sino profundamente pobres. Pero a pesar de su gran prueba de aflicción y de su profunda pobreza, las iglesias de Macedonia tenían abundante. Queridos hermanos, ahí estaban las iglesias. Cuando hablamos de Macedonia, puede ser la iglesia de Filipenses, no lo sabemos, que estaban acá arriba al superior. Ahí se ve. Toda esa parte de Filipenses, Tesalónica, ellos estaban pasando por una prueba muy pobre, pero sin embargo apoyaron a que Pablo sirviera en Corinto. Queridos hermanos, esta iglesia era muy pobre, pero ¿saben qué? Tenían abundante gozo y gozo sobreabundó en las riquezas por su liberalidad. Ellos dieron en forma libre delante del Señor. Si también hay que liberar el bolsillo, querido hermano, no solamente tu espíritu, ni solamente tu alma, sino también tus finanzas. Así es, querido hermano. Y lo dice alguien que llegó al Señor, como dije antes, con mucha necesidad. Y Dios prosperó y suplió. Mi esposa siempre cuenta eso, yo le digo, no lo cuente, pero cuando yo conocí a Cristian, decía, por Orlando, él tenía un puro par de pantalones y una pura camisa. Y cuando salía con ella, tenía que lavar el pantalón en la mañana, porque si no en la tarde no tenía como ir. ¿Y sabe lo que empezó a hacer ella? Me empezó a regalar ropa. Me acuerdo que el primer regalo que me hizo fue un chaleco. Oye, color damasco, precioso. Tenía más pinta que... Y claro, porque la verdad es que yo vengo de ese trato, querido hermano, pero he descubierto verdad. Mi madre era una mujer que entendió esto y ella todos los meses guardaba en su colchón, guardaba su diezmo. Lo primero que hacía era mandaba su diezmo, apoyaba en obras de hermanos que estaban en algunos proyectos, guardaba dinero. ¿Y cómo Dios la prosperó, querido hermano? Y yo quiero, independiente, porque el tema no es el dinero, yo quiero que tú seas prosperado, como yo he sido prosperado, como muchos hermanos aquí que lo que yo digo saben que es verdad, ¿no es cierto? Porque hemos descubierto eso, porque, querido hermano, es maravilloso invertir en las cosas de Dios, donde la polilla y el orín corrompen. Entonces, querido hermano, el versículo nos da algunas descripciones y características de la iglesia de Macedonia. Querido hermano, estaban en medio de una gran prueba de aflicción. No sabemos cuál. Pero era, aparte de que estaban teniendo aflicción, eran muy pobres. Ya no tener es una aflicción, ¿no es cierto? Yo dice que ellos tenían mucha aflicción. Eran profundamente pobres. Tenían abundante gozo. ¿Por qué tenían gozo si eran muy pobres? Porque el dar de ellos no estaba en el dinero, estaba en ser partícipe de la obra de Dios. Se expresaron con abundante riqueza de su liberalidad o abundante riqueza de su generosidad. Este versículo 3 dice que los hermanos de Macedonia dieron según sus posibilidades y más allá de sus posibilidades. Ahí me gustó. Dice, dieron, pero más allá de sus posibilidades. Y Jesús bendice eso, dice que él estaba viendo y vino una viuda y echó ¿cuánta blanca? Y el Señor dice, esta echó más que todos ustedes, porque ella echó ¿de qué? De su sustento. Ustedes dan de lo que les sobra. Entonces, querido hermano, vemos que ellos lo dieron aún más allá de sus posibilidades. La última parte de este mismo versículo dice que ellos dieron de su propia voluntad. Ellos dijeron, oye, ¿cómo esto nos va a limitar a participar de la obra de Dios? ¿Cómo lo vamos a hacer? Y apoyaron al apóstol, sirviendo en una iglesia que tenía medios, pero desconfiados. Que no nos pase eso a nosotros, iglesia. Que no nos pase, querido hermano. Que lo que tengamos lo demos con liberalidad. Que podamos apoyar el presupuesto. Tenemos altos desafíos,
pero querido hermano, servo dadivoso a la obra del Señor. Dice que suplicándonos, así comienza el versículo, que querían suplicar al apóstol Pablo que lo hicieran colaboradores, sino que a la iglesia más a decir, oye, queremos ser partícipes de esta ayuda. ¿Cómo suplicar? Con mucho ruego, que se les diera el privilegio, no la carga. Porque cuando tú estás dando a Dios una carga, tienes que hermano, entender la palabra de Dios y tienes que empezar de nuevo. No es una carga, es un privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Gracias a eso, él pudo realizar el viaje misionero de una iglesia muy pobre, una iglesia que estaba pasando por muchas necesidades. Querido hermano, los cristianos de la Iglesia Nacional se dieron, se entregaron, se vaciaron como parte de la ofrenda o el sostenimiento de los santos, sirviendo primero a Dios y después al apóstol San Pablo. Lo dieron con liberalidad. ¿Qué significa liberalidad? Significa, en el griego significa haplotes, y término utilizado para generosidad o la belleza. ¿Ya? No es algo que te motiva en el momento. Eso ya yo voy a dar este momento. No. Liberalidad es en el tiempo. Esta iglesia siguió apoyando al apóstol San Pablo en el tiempo. Dice que el significado tiene que ver con la interpretación de liberalidad, también es un significado con pureza, pero también alargado en el tiempo, sin mezcla de motivaciones y deseos de ganancias personales. Aunque el sustantivo de liberalidad no aparece en el Antiguo Testamento, la generosidad de Dios se menciona con frecuencia en los salmos por el lado divino, las contribuciones para las construcciones del templo, del tabernáculo. En la ilustración claramente el sustantivo haplotes aparece 7 veces en la epístola del apóstol San Pablo. Y una de esas, querido hermano, es en Lucas 6:38. Dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo. Apretado, sacudido, para que haya lugar para más. Es como cuando usted está vaciando la harina. ¿Y qué hace con la harina para que alcance todo? Así va a ser el Señor. Te va a dar apretado, movido, repleto. Y Dios no se mueve con el dinero, te va a dar y te va a prosperar. Y tú no vas a saber cómo. Y decir, oye, pero yo esta plata no la contaba. O como una vez se da siempre cuenta que una vez lo teníamos para el gallo, no para el gallo, nos duró hasta que me pagaron. Querido hermano, la iglesia tiene que empezar a vivir por fe. Y esto es señales de fe, con liberalidad. Más dice que el texto dice, den y recibirán. Lo que den a otro lo será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Dice, oye, Dios nunca me prospera. Oye, yo siempre iba al 3 y al 4. Querido hermano, examina tu criterio. Porque el Señor no te manda eso. Tampoco creo en la teología de la prosperidad, que eso es una teología del diablo. Que poco menos que tú siempre tienes que tener. A veces hemos pasado estrecheces, ¿no es cierto? Pero no ha faltado jamás. Y eso es prosperar. Eso es. No tiene que ver con que yo mi refrigerador lo voy a tener lleno. Una vez, uno de esos tipos le dijo a un hermano que llegó a la iglesia que quería esta teología de la prosperidad, dijo, mira, si yo un día voy a tu casa, yo voy a entrar y voy a abrir el refrigerador. Si tú no tienes el refrigerador lleno, es porque está el pecado. No tiene que ver con eso. Señor, no me des mucho y tampoco me des poco. Dame lo que necesite. Y eso es prosperidad. Entonces,
Si usted quiere bendición de Dios, déle a Dios. Dios te lo va a retribuir. No digo que a lo mejor con dinero, pero te lo va a retribuir de otra forma. Querido hermano, quiero como pastor de la iglesia que seas prosperado. Si lo está quemando, diezma. Yo diezmo, querido hermano. Yo diezmo mi sueldo. Si lo está ofrendando, ofrenda. Porque yo quiero que seas prosperado. No creas en nada de lo que estos te dicen, no, que aquí, que allá. Querido hermano, porque la bendición está en dar. Créele a tu pastor. Nunca me he motivado por el tema del dinero. Porque de tanta necesidad aprendí que el Señor prospera en su tiempo. Ahora usted me ven cachipugui con un buen paletón. Pero, querido hermano, han sido bendiciones, todas las compro en liquidación. Lo único hobby aquí es generar liquidación. ¿Ya? Pero, querido hermano, no puedo vivir de esa cosa. No puedo decir, oye, el pastor ahora predica con micrófono y nada. No puedo vivir de esa cosa. ¿Me entienden? Pero sí me considero una persona prosperada y bendecida por eso. Sí me considero que Dios ha tenido misericordia en mi vida. Querido hermano, concluyo cuando hablamos de ofrenda o promesa de fe o diezmos como esto. Querido hermano, algo que decía el texto, algo del tiempo. No empiece algo que te lleva por la emoción y después a los 2 o 3 meses deja de hacerlo. Mire, pastores, que estuve pasando por problemas económicos, una guerra soldada. Porque esta iglesia de Macedonia tenía muchos problemas y ellos entendieron, querido hermano, la bendición de dar. Hay algunos que son corintios y otros que son macedonios. Yo quiero que todos sean macedonios. Porque, querido hermano, yo lo he vivido y lo he experimentado. La prosperidad del Señor en su tiempo, como Él quiere. Una ofrenda misionera o promesa de fe o un diezmo es un desafío muy fuerte y una manera tangible de medir y apoyar a la iglesia, no solamente en la iglesia local, sino en la iglesia en las misiones. El porcentaje que una iglesia invierta de su presupuesto es un termómetro para medir su salud misionera. Creo, hermano, que la iglesia invierte tanto en misiones, pero ha sido por el apoyo. No todos los hermanos sustentan la ofrenda misionera. Creo que son como el tesorero de misiones, tengo 39, 40, ¿ya? Y no todos apoyan, pero yo quiero animarte que seas partícipe de esto y prueben al Señor. Y también quiero, y le tomé esta cuña, que si no estás mando diezmo así, pruébalo. Mira, ¿sabes qué, hermano? No tiene que ver con el dinero. Yo lo experimenté teniendo muchas necesidades. Mi madre fue un referente para mí. Mi madre decía, ella recibía su pensión, que era muy, como saben, acá en Chile, muy buena. Más lo que le daba mi papá hacía trabajar con ella, pero ella guardaba su dinero. Las últimas veces, cuando ya no podía ir a la iglesia por su enfermedad, decía, no se lo olvide ya mi dinero. En la iglesia de la reina donde yo estuve, una vez hablando con hermanos del directorio, veíamos una persona que se repetía que todos los meses llevaba su dinero. Todos los meses. Y de pronto, nosotros dijimos, yo dije, ¿quién es esta persona si no es miembro de la iglesia? No, dijo una persona, ¿sabe qué? Es hijo de una hermana que fue diaconisa en la iglesia. Una mujer que amó mucho la iglesia y que ella le pidió a sus hijos que no abandonaran la casa del Señor cuando ella partiera. Y ella le hizo esa promesa, no yendo a la iglesia, no siendo cristiano. A lo mejor sí lo es, pero no congregándose, él todos los meses hacía llegar su vida. ¿Y saben por qué? Por el testimonio de una mujer que se entregó en el dar a la obra. Y eso me marcó a mí. Yo después quise hablar con él una vez porque iba, y como que iba en horario que no había nadie, y dejaba ahí una vez, me lo pillé. Y hablábamos y todo, y la verdad es que
pastor, yo he sido prosperado en mi vida, he sido bendecido en mi vida, porque yo fui obediente a la petición de mi madre, una mujer relativamente joven, le dio un cáncer, ella dijo, y ella amaba la obra del Señor, y yo por eso estoy acá. Y nosotros, ya estamos peleando. ¿Y qué se pudo? Una hermana en la iglesia dijo, en otra iglesia, dijo una hermanita de la celestial, dijo, no, es que yo necesito saber en qué ocupa mi diezmo. No entendiste nada. Si tú tienes que dar, el Señor te va a decir. ¿Ya? Queridos hermanos, ayudar a la iglesia a dar de manera comprometida, generosa y sostenida en el tiempo es una buena manera de demostrar que somos hijos del Señor. Insisto, no es por la cantidad ni nada de eso, es por verdad. Yo a los chicos de la iglesia allá en Puente Alto, cuando se bautizaron, les entregué un sobre de dinero. Les dije, no tiene que ver con la cantidad. Si tú estás estudiando en la universidad y te dan para la locución, lleva. Y así lo entendí. Y están siendo bendecidos hoy día. Algunos me llaman todavía y dicen, pastor, pasé a 13 años, me ha ido bien, contando, pero el Señor me ha bendecido y todo. No me ha faltado. Le pasé el sobre. Le dije, Dios mío, Señor, ¿por qué quiere que sea prosperado? Y yo quiero que usted sea prosperado, mi hermano. En serio, de corazón se lo digo. ¿Ya? Querido hermano, termino con las palabras de Tozer que dice: las únicas cosas que podemos mantener son las que le damos libremente a Dios. La única cosa que podemos mantener son las que le damos libremente a Dios. Dalo con liberalidad. Nosotros no te estamos pidiendo una cantidad. La cantidad dalo con liberalidad. El apóstol Pedro le dice, pero si el dinero era tuyo, tú podrías habernos dado lo que quisieras. ¿No es cierto? De Ananías y Zafira, pero ¿por qué contestaste al Espíritu Santo? ¿Por qué caíste en algo que no? ¿Por qué de pronto cuestionas los tiempos? ¿Por qué caíste en eso? ¿No has descubierto que cuando das la obra Dios te retribuye? Le dice, ¿por qué dejaste que Satanás viviera en tu corazón? Y a veces veo hermanos engañados por Satanás, que son desconfiados con la iglesia de Corinto. Dale, hermano, dale, Señor. Fíjense usted, que a veces uno tiene que entender que, por ejemplo, yo estoy en todo el ministerio. Yo voy a las mujeres, voy a los días jueves a los varones, voy el día a escuela dominical y todo. ¿Y usted cree que ahí se entrega ofrenda? ¿Qué voy a hacer yo? No, porque soy el pastor. Pero hermano, nosotros no nos duele. A mi esposa no le duele, a mí no me duele. Pero hermano, porque sé vivir en abundancia como en escasez. Y estoy conforme con lo que Dios ha hecho en mi vida. Pero cuando tú das libremente a Dios, es la única manera que podemos mantener las cosas. Es la única manera que en el tiempo sigamos haciendo. Perdóname, a lo mejor fui muy directo, no sé. Pero digo, ¿sabes qué? No desde el ámbito de pegar un palo, sino en el ámbito de que entienda la bendición de dar a Dios. No te pierdas la bendición de dar y Dios te va a prosperar en todo. Porque aquí hay hermanos, hay testimonio aquí, que hablan con el hermano y dicen, oye, yo empecé a ayudarte barriendo y terminé como jefe en un lugar. Gloria a Dios, yo empecé de cartero de un lugar. Caminaba más que llegaba a mi casa muy cansado, después postulé a jefe, Dios me bendijo. Y después dije, ¿qué pasa? Entonces, querido hermano, Dios va bendiciendo tu vida, va guiándote, confía en Él. Eso es vivir por fe. Cuando nosotros en la iglesia decimos, oye, ¿vivamos por fe? Miguel está de testigo, yo le voy a contar una anécdota que me pasó. Yo me vine por acá, hablaba, dijimos, ok, el pastor se viene, Cristian se viene, me vine. Pero nadie me habló, ni me dijo,
un pequeño detalle. Mi hijo me decía, pero papá, me decía que estudió ahí, en ningún lugar hace eso. ¿Cómo sabes? Y yo le decía a mi esposa, bueno, nosotros gracias al hermano le pedimos que vivan por fe. Y si Dios llegó a la coyuntura, es porque Dios tiene algo preparado. Y después, humildemente, me acerqué a Miguel y dije, mira, Miguel, estaba en mi casa. No es por ser materialista, porque ya estoy aquí. Pero yo no tengo idea de lo que voy a recibir. Entonces me dijo, pastor, de veras se nos fue y todo. Pero se dan cuenta que mi motivación en ese sentido no fue cuánto voy a ganar. Hay una hermana que no sé si me quería mucho o no me quería, pero le digo, pastor, no está bien, ¿qué está? Yo no sé si parece que no los conocía porque no sé. Y a mi esposa se molestó, entonces yo le dije, hermana, yo no sé lo que voy a hacer. Pero si Dios me llevó, Dios me sustentará. A eso es lo que yo quería ir. ¿Ya? Que no te motive siempre esto, que te duela. Ay, hermano, yo les cuento testimonio a un hermano en la iglesia, de una iglesia muy pobre, que él tenía tanto temor al Señor, y cuando él entregaba su diezmo, en el sobrecito planchaba los billetes. ¿En serio? Y yo una vez fui a su casa y lo pillé planchando. Y decía, pastor, yo plancho los billetitos porque yo quiero lo mejor, pero lo plancho, está arrugado y lo entrego. Yo dije, qué hermoso, porque entendiendo lo que es la bendición. Ahora, yo no le voy a decir porque el billete era más estirado. Es porque entendió y Dios mira su corazón. Entonces yo quiero, querido hermano, a la luz de la palabra de Dios, que hagamos la promesa, pero en el tiempo. Cuando lleguemos a fin de año, nosotros, porque todos los años dicen, oye, en la iglesia de Coyhaique que cumplió o no cumplió la promesa, ¿no es cierto, hermano? Que nosotros la hayamos rebasado, ya que lo hagamos. Y en todo, querido hermano, no te duela. De pronto ese comentario dice, oye, en la iglesia piden de todo, pero cuando tú vayas a otros lugares, te sacan de todo y no le cae nada. ¿Y qué mejor es invertir en la obra del Señor? Donde ni la polilla ni el orín lo corrompen. Así que, querido hermano, te motivo desde el corazón a que demos las misiones, que demos a la iglesia, que nuestra ofrenda siempre nos sorprenda, que nuestra acción de gracia, que ustedes sepan que es una oportunidad de Dios para ser bendecido en el Señor. Si tú no lo quieres hacer, es algo entre tú y el Señor. Tampoco te voy a mandar como algunos pastores mandar al infierno como mi hermano. No. Y tampoco decir, oye, tú vas a hacerlo. No, nada. Pero te estás perdiendo esa bendición. Te estás perdiendo esa bendición por ser desconfiado de Dios. Fíjate que el apóstol menciona la iglesia de Macedonia, una iglesia que estaba con muchos problemas, como les dije, pero una iglesia que dio con liberalidad. O sea, ¿qué hablamos de liberalidad? Libres. Y algo como cada uno propuso en su corazón. Cada uno dé a la obra del Señor. Quisiéramos más adelante que salieran pastores de acá. Quisiéramos que salieran más misioneros como Carlos. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tenemos que trabajar en eso. Tenemos que también a los hermanos que vayan a estudiar al seminario, lleguen a ese llamado, apoyar económicamente, hermano. Si la iglesia tiene que invertir en el liderazgo. Muchas si el día de mañana pudiéramos tener, a lo mejor, trabajar con un equipo pastoral. ¿Por qué no? No que el pastor, porque el pastor sea poco, sino porque vamos a abarcar más. ¿Por qué no retomar, querido hermano, alguna de las obras que están botadas por acá? ¿Por qué no? Y decir, yo tengo líderes capaces que pueden hacer de pastor. Y si el Señor me confirma, ¿por qué no? ¿Me entiendes? No hay que limitarse. La otra vez yo hablaba con Soledad esto y me decía, pero Cristian, tú tenés tanto trabajo en la iglesia, y me decía, pero que no es que yo sea.
dejamos un hermano, dejamos un matrimonio, dejamos un hermano encargado y le apoyamos evidentemente. ¿Por qué no, querido hermano, soñemos en grande? Debemos creer en un Dios grande. Pero para eso, querido hermano, lo que nos mueve hoy día siempre son la parte económica. Y saben que también la iglesia se tiene que contentar. Cuando se puede, cuando no, no. Pero querido hermano, no te pierdas, volviendo y terminando ya con esto, no te pierdas la bendición de poder dar a la obra del Señor. Fíjate tú que siempre tenés eso. Independiente de que la persona que esté, como te decía, lo hayamos utilizado, esa persona debe dar cuenta de él frente a Dios. Y Dios le va a llamar. Le va a decir, ¿qué hiciste? A esos pastores también, sin vergüenza, que se quedan con toda la lana, sacan toda la lana a la pobre oveja, un día se le va a llamar y decir, ¿qué hiciste con la oveja que te dejé acá? ¿La sustentaste? ¿Le diste palabra? ¿La alimentaste? ¿O solamente sacaste ganancia? Entonces, para todos nos llega, querido hermano. Para todos. Yo, querido hermano, tengo temor de esa situación. Pero como pastor también, te comprometo ante el Señor que la palabra fue puesta en tu corazón. El que decida aceptarlo, entenderlo, eres tú. Pero yo al menos ya me quedo con la tranquilidad que te lo dije. Lo pensé y te lo dije. Entonces, querido hermano, que Dios les bendiga, que demos en todas las misiones, que a fin de año el Señor nos sorprende cuando después digamos, oye, dimos tal cantidad, pero lo duplicamos. Y si el Señor te habla, de pronto pusiste una cantidad y después quieres ponerle más, échale, si Dios te va a bendecir. Porque Él es fiel con nosotros. Él es fiel. Así que, querido hermano, que Dios les bendiga, que Dios bendiga su vida, prospere su vida y que, querido hermano, que podamos ir creciendo en el Señor. Muchos testimonios de hermanos y hermanas que, por Dios, que uno dice, oye, pero ¿cómo Dios te bendijo tanto? No, pastor, si yo empecé haciendo así. Pues yo, pastor, empecé de junior. Y ahora yo voy a ser jefe. Yo empecé de cartero y terminé como jefe. Como cartero. Ya, pobre Soledad, en la noche me hacía masaje porque a veces yo no me gustaba andar en bicicleta, más que caminaba. Entonces, pero Dios me prosperó. Dios me bendijo. Y dice, pero tuvo 11 años y después renunció. Bueno, porque Dios suple todas las necesidades donde Él quiera, tenemos que estar. Entonces, querido, eso es lo que yo quiero motivarte hoy día. Que examine esto delante del Señor, que lo converse con Dios. Y si es loco lo que te estoy diciendo, lo revolucionario, por ahí como decía un hermano en la reunión de líderes, cambia tus paradigmas. Cambia tus paradigmas. Porque la verdad es que no tiene que ver con lo que Dios quiere en la vida de un hijo. ¿Oremos? Incluye sus rostros. Padre Santo, he compartido tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque creemos que tu Santo Espíritu se mueve, Señor. Gracias, Padre, porque entendemos, Señor, que los temas de dar no tienen que ver con el dinero, tienen que ver con la disposición del corazón. Y, Señor, yo te doy gracias, Padre, porque yo sé quién soy delante de ti, Señor. Sé de dónde vengo. Sé todo lo que sufrí, Señor, quizás con mucha carencia. Pero te doy gracias, Señor, porque dice tu palabra que tú haces todas las cosas hechas nuevas. Y cambiaste mi mente. Y entendí y descubrí que lo más hermoso es dar a ti, Señor. No porque tú lo necesites, sino que eso también es un acto de fe y de amor, un acto de crecimiento en la vida cristiana. Padre, permite que nadie se restrinja, que todos podamos dar con liberalidad. Esta iglesia entendió esa llave hermosa de la fe. Y ellos dijeron, por favor, no nos dejen, considérenos, aunque estamos pasando problemas, hemos sido probados, queremos dar y ser partícipes. Señor, que ese sea nuestro sentir como iglesia de Coyhaique. Que siempre seamos partícipes de tu obra. Y Señor, siempre, Padre, tú prosperes, bendices de una otra
confianza y todo el apoyo. Y hasta ahora, Señor, esta iglesia ha sido muy fiel y no la ha dejado, Señor. Y los hermanos que han apoyado han sido fieles, Señor. Yo te pido que les prospere, Señor. Prospera su vida, no sé en qué área, Señor, pero prospérale porque, Señor, ellos han sido constantes en el tiempo. Ellos han sido fieles, Señor. Bendice grandemente. Y los que se quieran sumar también, Señor, prospera sus vidas, Señor. Bendice, Señor. Los que quieran apoyar la obra de la iglesia también, Señor, tú nos llamaste a ser partícipes de estas cosas. Que, Señor, a veces tenemos tantas cosas en nuestra vida y eso nos produce apego. Y no nos despojamos. Porque tenemos tantas cosas y nos ponemos desconfiados con esta iglesia que tenía una oportunidad maravillosa de haber contribuido a la obra misionera del apóstol San Pablo. Señor, que no nos pase eso. Gracias, Padre. Bendice tu palabra.